Antes de leer la escritura en esta noche, yo quiero aclarar algo. Todos tenemos las Biblias bonitas como las tenemos en este tiempo. Y la Biblia está organizada por libros, primero Antiguo y Nuevo Testamento. Luego cada testamento tiene un número de libros. Pero los libros están organizados por capítulos y por versículos. Y también tienen subtítulos, ¿no? Ahora, yo quiero que, escúcheme, ponme atención bien a esto. Usted tiene que saber que la Biblia no fue escrita con capítulos, ni con versículos, ni con subtítulos. Las cartas de Pablo fueron escritas así, en seguidilla. Claro que él va topando diferentes temas, pero aquellas personas que organizaron la Biblia por capítulos y versículos, no es que lo dividieron por temas, sino con algún otro criterio. Fueron dividiendo en capítulos y versículos. De manera que cuando se termina un capítulo, no significa que se acabó ese tema y que el siguiente capítulo empieza con otro tema diferente. Muchas veces encontramos que un mismo tema está dividido en varios capítulos. Entonces, no crea usted porque que se acaba el capítulo, ya se acabó el tema y que en el siguiente capítulo el autor empieza con otro tema diferente. En esta noche justamente vamos a ver eso, que tenemos, que lo que vamos a leer no termina allí donde se acaba el capítulo, sino que continúa con el siguiente capítulo. Eso, por favor, ténganlo muy en cuenta en esta noche. Yo agradezco a Dios porque alguien o algunas personas se dedicaron a organizar la Biblia así como está, ¿no? En capítulos y versículos. Porque imagínese usted si no tuviésemos capítulos y versículos ni subtítulos, ¿cómo encontraríamos los textos? Nos demoraríamos un siglo aquí hasta encontrar el versículo. Pero gracias a Dios que hicieron esto, que lo dividieron así. Pero lo malo, todas las cosas tienen pros y contras. Pero lo malo es que a veces el cristiano asume que porque se acabó el capítulo, ya se acabó ese tema y que en el siguiente capítulo se empieza con otro tema. Y eso no es así. Así que tenga presente eso en esta noche. Amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo número 9, el versículo número 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que obtengáis el premio, ¿no? Que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, muertos, eliminados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Míreme acá. Pablo en el capítulo 9 anteriormente
está hablando acerca de su ministerio, el apostolado, y también está hablando del ministerio de los que trabajamos en la obra del Señor. Y lo que él está diciendo un poquito antes de lo que comenzamos a leer, es que dice que él a los judíos se hace judío, a los griegos griegos, a los que tienen ley como si él tuviese ley, sin estar bajo la ley, y a los que están sin ley como si él tuviese sin la ley, no estando él sin ley de Dios. Entonces, y dice que todo eso lo hace para ganar a mayor número para el Señor, para servirle a Dios. Y luego dice, pues no sabéis que los que corren en el estadio, hablando de los atletas, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. No hay 2 primeros lugares, no hay 3 primeros lugares, hay solamente un primer lugar y uno solo se lleva el premio. Él dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Luego dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los atletas, ciertamente para recibir una corona corruptible. ¿Qué les dan a los que ganan las carreras? Un trofeo. Bueno, a veces por ahí también les dan premios económicos y cosas por el estilo, ¿no? Pero en estas carreras aquí por los pueblos es un trofeo lo que le dan. Trofeo de lata que con el tiempo hasta se oxidan. Y ellos, los que corren, ustedes saben cuál es su régimen de vida, de alimentación y todo eso. O sea, no es que viven como quieran. Tienen a veces un régimen muy estricto de vida, en todo sentido, para ganar a veces un trofeo, una corona, una medalla. Pero nosotros corremos para ganar una corona incorruptible, para ganar un premio incorruptible, la vida eterna. Y todo lo que viene acompañado con la vida eterna, riquezas, honra, gloria y todo lo que Dios nos va a dar. Entonces Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La pregunta que nos hacemos aquí, o que le haríamos a Pablo es, Pablo, ¿eliminado de qué? ¿De qué es lo que tú puedes ser eliminado? Escúcheme, todo aquel que corre, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Como le decía, un atleta, para ser campeón, para ganar una medalla, lo que sea, tiene que cuidarse, para empezar, su alimentación. O sea, no puede comer lo que quiera. No se puede ir a los agalladitos a las 7 de la noche a pedir ahí que le den un buen plato con 2 huevos encima, un chorizo más y todo lo que se le antoja, porque no puede. Porque si él comienza a comer mucha grasa, a comer demasiado, comida que no le sirve, entonces él no va a estar listo para correr. Va a perder, va a ser eliminado. Tiene que prepararse, tiene que abstenerse. Ellos, por ejemplo, no se van pues a las fiestas, a las discotecas hasta las 3, 4 de la mañana y vienen borrachitos a la madrugada. No, señor, ellos tienen que cuidarse porque todo eso le perjudica si es que él quiere ser un campeón, si es que él quiere ganar. Entonces, un atleta es eliminado si es que no se cuida, si no se abstiene. Nosotros, ¿de qué podemos ser eliminados? Algunos dicen, bueno, no se trata de la salvación, porque la salvación no se pierde. Entonces, esto tiene que significar otra cosa. Entonces, otros dicen, no, sí, de la salvación. Entonces, ya el domingo nosotros hablábamos de que la iglesia confunde lo que es salvación con lo que es la entrada al reino de los cielos. Y esas dos cosas no son iguales. La salvación es cuando Dios nos salva del dominio, de la esclavitud del pecado.
La entrada al reino de los cielos tiene que ver con la obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dijo también, eso dijo Jesús en Mateo 7:21, pero también el apóstol Pablo dice, como veíamos allá en 1 Corintios 6:9, decía pues, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces el reino de Dios es haciendo justicia, es obedeciendo. Hermano, yo sé que hemos crecido oyendo, sin entender esto, mejor dicho. Y siempre hemos creído que la salvación y la entrada al reino de los cielos es la misma cosa. Pero ahora estamos entendiendo y no es así. Por eso es que hay que andar con temor delante del Señor. Y hay que obedecerle. Hay que abstenerse nosotros del pecado. Así como el atleta se abstiene de la mala alimentación, del un mal tren de vida, o sea, no puede andar desvelándose, tiene que cuidar, inclusive tiene que cuidar de no lesionarse, cuando hace un trabajo, cuidar de no perjudicar su cuerpo, porque póngase que se troncha por ahí la pata un día antes de la carrera, se fregó, ya no puede competir, entonces tiene que cuidar su cuerpo. Nosotros también tenemos que cuidar nuestra vida, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué significa? Mejor dicho, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué él dice que podría ser eliminado? Que habiendo sido heraldo para otros, que él pueda ser eliminado. ¿A qué se refiere? Entonces, hermano, dejemos que el mismo Pablo nos responda. ¿Y cómo nos responde él? Porque a continuación dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Les repito una vez más, dice Pablo, así que yo de esta manera corro y de esta manera peleo. Porque no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué es un heraldo? Uno que anunció, por ejemplo, ¿con quién, Eduardo, quién fue quien te predicó a ti la palabra del Señor? ¿Quién te trajo a Cristo? Hermano Juan Velasco. Hermano Juan Velasco. ¿Quién también será? Pero el Eduardo le conoce. El pastor de mi primera iglesia. El pastor de su primera iglesia. Él fue el heraldo del hermano Eduardo. Y todos nosotros tenemos algún heraldo. Alguien nos trajo a Cristo. Alguien nos habló. ¿No? Entonces, Pablo dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, luego yo mismo venga a ser eliminado. Esto quiere decir, no sea que yo habiendo traído a la gente a Cristo, a la salvación, luego yo mismo sea eliminado. ¿Eliminado de qué? Si es que hablamos de salvación, sería la salvación. Pero bueno, como repito, dejemos que Pablo mismo nos responda. Acuérdese que cuando termina un capítulo y comienza otro, no significa que cambia de tema. En este caso, continúa con el mismo tema. Entonces Pablo dice, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque une lo anterior con lo que va a decir. ¿Sí me entiende? Une estos dos, lo que dijo ya, con lo que va a continuación decir. Es una explicación de eso, de que él podría ser eliminado. Entonces dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual, que es tipo y figura sombra de la Biblia, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y el agua también es tipo, figura y sombra de la palabra. Pero de los más de ellos Dios no se agradó, por lo cual quedaron eliminados en el desierto. La Reina Valera dice postrados, quiere decir muertos.
Pero él está hablando de ser eliminados. Entonces quedaron eliminados. La pregunta es, los hijos de Israel que fueron salvados, porque no me diga que no fueron salvados todos. Ellos fueron sostenidos por la palabra del Señor. Bueno, allá fue el maná. Y por el agua que Dios les sacó de la roca. Dios los sostuvo de manera milagrosa durante 40 años en el desierto, dándoles pan del cielo. ¿Dónde ha visto usted que cae pan del cielo? Bueno fuera. Con eso, bueno, por los panaderos me daría pena, pero imagine usted que todos los días salgamos y recojamos nomás el pancito para el desayuno. Todos bebieron el agua de la roca. En el desierto no hay agua, pero Dios les daba agua de la roca de una manera milagrosa. ¿Dónde se ha visto que las rocas dan agua? No dan las rocas agua. Si usted le golpea una roca, sale chispas, más bien se prende el fuego. Pero Dios hizo que de la roca saliese agua para alimentar al pueblo. Todos fueron salvos. Pero de esa gente que salió, de los más de ellos, Dios no se agradó y fueron eliminados en el desierto. ¿Eliminados de qué? De la tierra prometida. No entraron a la tierra prometida. Hermanos, no le busquemos la quinta pata al gato. Perdóneme, pero el mismo Pablo nos explica qué quiere decir él con esto de que podría ser eliminado. Y que por eso él, escúcheme, se abstenía del pecado para no ser eliminado. Que por eso él a su cuerpo no le dejaba hacer lo que le da la gana. Porque tú tienes que entender que tu enemigo, tu peor enemigo, no es ni siquiera el diablo, porque el diablo, ya estamos libres del diablo ahora nosotros. Tu peor enemigo es tu propia mente, tu propio cuerpo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Porque tenemos ganas de hacer lo que no tenemos que hacer. Somos tentados a hacer cosas que no tenemos que hacer. Ya no porque el diablo nos obliga. Usted ve, hermano, los cristianos que no entienden estas cosas, de todo le echan la culpa al diablo. Y no es que a mí me caiga bien el diablo, como ustedes saben, pero él no tiene la culpa. Porque ahora nosotros ya estamos, es como que los hijos de Israel en el desierto, de todas sus idolatrías y de todos sus pecados, le culparan a Faraón. Entonces Moisés, ¿qué dice? ¿Qué Faraón? ¿De qué Faraón me hablas si Faraón ya no está aquí? Es tu propia concupiscencia. Entonces, Pablo nos explica que los hijos de Israel fueron eliminados. Por eso dice, vean hermanos, yo podría ser eliminada, porque no se olviden que nuestros padres fueron eliminados también. Aunque fueron ya salvos, porque nadie me puede decir que los hijos de Israel no fueron salvos en el desierto. Todos eran salvos. Y todos estaban gustando de la protección y el cuidado de Dios en el desierto. Todos comían el maná que Dios les daba. Todos estaban libres de Faraón en el desierto. Todos bebían de la roca. Todos. Todos estaban salvos en el desierto. Pero de los más de ellos Dios no se agradó y los eliminó. Los mató. Y no entraron en la tierra prometida. Fueron eliminados para entrar a la tierra, de la entrada a la tierra prometida. Por eso es que nosotros debemos tener temor y temblor de Dios. Por eso es que usted tiene que abstenerse, usted tiene que ser un atleta espiritual. Tiene que cuidar su dieta. Tiene que cuidar de no hacer cosas indebidas, malas. Tiene que someter su cuerpo a la voluntad de Dios, al Espíritu. Usted no puede permitir que su cuerpo haga lo que le dé la gana, lo que se le antoje. Porque nuestro cuerpo es mal llevado, es mal acostumbrado.
y quiere hacer cosas que no debemos. Entonces, ¿de qué estaba hablando Pablo cuando decía que podía ser eliminado? Pues a buen entendedor, que podemos ser eliminados de nuestra tierra prometida. ¿Y cuál es nuestra tierra prometida? El reino de los cielos. Como repito, yo sé que habrá hermanos que pondrán el grito en el cielo diciendo, uy, el pastor está predicando que la salvación se puede perder. El problema es que confunden salvación con entrada al reino de los cielos. La salvación no se puede perder. Ninguno que salió de Egipto, que fue liberado por Dios y lo sacó al desierto, ninguno de ellos volvió a ser esclavo de Faraón. Nunca perdieron su libertad. El que quería regresarse, Dios lo mataba. Pero ninguno regresó a ser esclavo de Faraón, porque la salvación de Dios es para siempre. Pero el hecho de que sean salvos y que no puedan perder su salvación, porque recuerde que la salvación se refiere a la salvación de la esclavitud del pecado. Pero una vez salvos, ya con vida espiritual, porque en el mundo estábamos muertos y un muerto no puede obedecer a Dios. Entonces Dios nos dio vida, pero ya vivos, ya no hay excusa, pues ya podemos. Usted ahora ya tiene a Jesucristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Así que no tenemos excusa para no empezar a obedecer a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la diferencia con Israel. Israel no podía decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Jesús no les fue dado a ellos. A ellos se les dio una ley, una letra. Y ellos tenían que obedecerla en sus propios esfuerzos. Ellos no tenían un Espíritu Santo morando en sus corazones para que los ayude, los fortalezca. No tenían a Jesucristo para fortalecerse en Él y continuar adelante. Nosotros sí lo tenemos. Por eso es que a nosotros se nos va a demandar mucho más en el juicio final. Porque a quien más se le da, más se le exige. Entonces Pablo dice, hermanos, no ignoren eso, no se olviden que a los que Dios salvó, luego los mató. Por eso que Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo he conocido personas, ayer lo recordábamos con los hermanos en Alangasí, nos acordamos de una persona que ahora las personas a quien ella predicó están en la iglesia y son buenos cristianos y sirven al Señor, son líderes de la iglesia. Pero la persona que explicó a ellos ahora es budista. Se extravió. Se olvidó de Jesucristo. Ahora está en el budismo. Ahora alguien dirá, pero esa persona nunca fue salva. Si se fue es porque nunca fue. Yo no creo que toda la gente que murió en el desierto no fueron salvos. ¿Quién me va a decir que Coré no fue salvado? Todos los que perecieron en el desierto fueron salvados. No es que nunca fueron salvos, siempre fueron salvos. Y siendo salvos, perecieron. Siendo salvos, fueron eliminados después. ¿Por qué? Porque codiciaron cosas malas. Decíamos que el atleta no puede codiciar cosas malas. El atleta, si va pasando por una pastelería, no puede pues meterse y pedir un pastel ahí con una Coca-Cola. No lo hace. Si es que quiere ser campeón. Tiene que abstenerse. Entonces Pablo nos está diciendo
que él, habiendo sido heraldo para otros, podría ser eliminado. Y que por eso él se abstiene, así como el atleta se abstiene del pecado y de las cosas malas. Y se abstiene de codiciar cosas malas. Pero esto lo hacemos en el poder de Jesucristo, porque no estamos solos en esto. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros morando para guiarnos a toda verdad, para hacernos vivir una vida de santidad. Entonces, sí lo podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué fueron eliminados? Porque codiciaron cosas malas. ¿Por qué más? Porque fueron idólatras. ¿Por qué más? Porque fueron fornicarios. Mi hermano, el pecado sexual es el pecado quizá más común en el ser humano. Es quizá en lo que más tenemos que luchar todos. Al menos en estos últimos tiempos donde ya la depravación ha subido tanto, donde cada quien quiere acostarse con cualquiera y ya. La gente no se mide en eso, porque es parte ya de la cultura actual. Y yo quiero decirles que la Biblia dice categóricamente que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Jehová Dios. Vaya Apocalipsis 20, ya lo último. Dice la Biblia que todos los fornicarios y todos los adúlteros fueron lanzados al lago de fuego, que arde con azufre. Al cielo no va a entrar ningún fornicario. Así sea evangélico, sea católico, así Dios lo use, se va para el infierno. Los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. Dios no clasifica a sus hijos por religiones. Bueno, aquí están mis hijitos los evangélicos, por acá están mis hijos los católicos. Dios no clasifica a los cristianos de esa manera. Dios clasifica solamente en dos grupos: los que hacen su voluntad y los que no hacen su voluntad. Ni siquiera le importa cuál es el título que tú tienes o cuál es el ministerio que tú desarrollas en la iglesia local. Eso pasa a un segundo plano. Primero es si haces la voluntad de Dios. Y después de eso sí, Dios va a evaluar lo que tú estés haciendo en la iglesia, tu trabajo. Pero si no haces la voluntad de Dios, no importa lo que hagas en la iglesia, no importa qué puesto tengas en la iglesia, te vas para el infierno. A santidad nos llamó Dios. Hermanos, una cosa que yo nunca voy a dejar de hacer es predicar santidad. Jamás. La santidad no es negociable. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la gracia no es para entrar al cielo sin santidad. La gracia es para que puedas justamente eso, alcanzar santidad a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces a mí no me vengan con que la gracia, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ¿por qué fueron eliminados? Porque eran adúlteros, porque eran fornicarios, porque le tentaban a Dios. Que nos vamos para Egipto. ¿Cómo que te vas para Egipto? No le tientes a Dios. No le tientes a Dios. Tú no te puedes volver para atrás. Miren, el otro día decíamos que es una mafia. ¿Sí? O sea, en la mafia dicen que uno entra y ya no puede salir. Y el que se quiere salir lo matan. Guardando las diferencias, pero esto pasó con Israel y así pasa con el pueblo de Dios. Dios te salvó. Pero si tú desprecias la salvación que Él te dio y no quieres vivir en la santidad para la cual Él te salvó, entonces Dios mismo te mata. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fuerte y celoso. ¿Sabe usted lo que hace un marido bien celoso cuando su mujer le quiere traicionar?
¿Conmigo o con nadie? Y la Biblia dice que Dios es un Dios celoso de su pueblo. Entonces, ellos tentaron a Dios. Por eso fueron eliminados. Ellos murmuraron contra Dios. Y por eso fueron eliminados. Y Pablo acaba, ahí sí, podríamos decir que acaba esta sección diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a ti y a mí, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Aquí, los fines de los siglos son los tiempos de la iglesia que comenzó desde la cruz hacia acá. Eso es ejemplo, es tipo, figura y sombra para nosotros, para que no caigamos en los mismos ejemplos de desobediencia. Así que el que piensa está firme, así que el que no quiera ser eliminado y quiera entrar en la tierra prometida, mire que no caiga como cayeron los hijos de Israel. Ahora entiende por qué Pablo dijo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la Biblia dice en hebreo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, hermano, repito una vez más, la salvación es una cosa y la entrada al reino de los cielos es otra cosa. La salvación de los pecados es por gracia, pura gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo ya somos salvos, ya estamos salvos. Y tú y yo no nos podemos gloriar de que nosotros hicimos méritos para que Cristo nos haya salvado del pecado. Israel no hizo ningún mérito para ser salvado. Dios mandó a Moisés. Israel ni siquiera pidió libertad. Ellos solo gemían y clamaban y lloraban y gritaban y chillaban a causa de la servidumbre. Pero no dice la Biblia que ellos clamaron a Jehová. Ellos ni siquiera conocían quién era Jehová. Por eso es que cuando Dios encuentra a Moisés en Egipto y le dice, ven para acá y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo Israel, lo primero que le pregunta a Moisés es, ¿y en nombre de quién voy? ¿Cuál es tu nombre? O sea, imagínense, ni siquiera sabían el nombre de Jehová. Porque 400 años habían estado de esclavos en Egipto y habían absorbido toda la religión, todo el paganismo de Egipto. Los dioses que ellos conocían eran los dioses de los egipcios. Ellos vivían bajo el príncipe de Egipto, que era Faraón. Así como tú y yo antes vivíamos bajo el príncipe de este mundo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿O eras tú mejor que los demás, los del mundo, y que por eso Dios, viéndote que eras mejor, te salvó? Algunos que estoy viendo, y no quiero decir el nombre, eran peor que el diablo. Así que si estamos en la iglesia, no es porque nosotros tuvimos méritos y Dios por eso nos salvó. Fue pura gracia y misericordia. No hay nada de qué jactarnos. Pero eso es la salvación del pecado. La entrada al reino de los cielos es por obediencia. Es por obediencia. No erréis. No erréis. Los injustos, los desobedientes, los pecadores, y esto le decía a los hermanos de la iglesia de Corinto, Pablo, le decía, los injustos no van a heredar el reino de los cielos, no van a entrar al reino de los cielos. A los ya salvados le decía eso Pablo. Porque en el primer capítulo le llama santos a todos. Ya habían sido salvados. Pero algunos de ellos estaban practicando fornicación, idolatría, adulterio, sodomía. Eran ladrones, avaros, maldicientes, estafadores, etcétera, etcétera. Y dijo, un ratito,
No se equivoquen, no se equivoquen, no es reyes. Si ustedes están practicando eso, después de haber sido ya salvados, lavados, santificados, justificados, si ustedes siguen eso, ustedes no van a heredar el reino de los cielos. Hermano, más clarito, ¿cómo? ¿Cómo? Pues, ¿dónde? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A santidad Dios nos llamó. Así que el que quiera estar firme, el que no quiera ser eliminado, mire que no caiga en estas cosas. Los idólatras no van a heredar el reino de los cielos. Nunca más usted se santigüe ante una imagen. Nunca más usted vaya a rezarle a una imagen, a pedirle milagros que solamente Dios hace. Nunca más vaya a besar una imagen. No sea que llegue ya la novena, ahora en diciembre, y le hagan besar el niño Dios. Usted, así le boten de la familia, así no le hagan caso, pase lo que pase, usted no cometa más idolatría, nunca más. Porque Dios es celoso. La idolatría es adulterio espiritual. Dios se siente así, vea, Dios se siente así como usted se siente cuando su pareja le traiciona con otro hombre o con otra mujer. ¿No es cierto que da ganas de matarlos? La mujer dice, verás, guambra, el día en que yo te encuentres y el día que yo me entere, olvídate de mí. Porque son cosas que no queremos perdonar. ¿Y sabe por qué somos así? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es así. Es fuerte y celoso. Vea, si una mujer tiene un marido que es flaquito, medio desnutrido, puede poner los cachos al marido, ¿qué le puede hacer? Pero si el marido es bien tuco, bien agarrado, es otra cosa. No, Dios mío, me mata. Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ustedes ya vieron lo fuerte que soy allá en Egipto, cómo yo destruí a los egipcios y cómo yo los saqué de allá. Así que no tengas dioses ajenos. Así que no adulteres espiritualmente hablando. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero esto, vea, yo quiero también referirme en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Judas, se dice que este Judas fue un hermano de sangre de Jesús, o sea, hijo de María. Y así que no es el Judas que se ahorcó, porque ese ya se ahorcó, ya se murió, ya se lo comieron los gusanos. Esto sucede mucho después. Este Judas dicen que es uno de los hermanos de Jesús. Él dice y escribe en su libro, que tiene un solo capítulo, que está antes de Apocalipsis. Dice, hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez predicada a vosotros, más o menos. Escuche, porque algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia, los que desde antes estaban destinados para esta condenación. Son hombres condenados. Hombres impíos, escúcheme, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Póngame atención. Tenemos gente en las iglesias que predican, que no son siervos de Dios, son lobos vestidos con piel de ovejas. Son lobos rapaces.
pero están con piel de oveja, así que usted no los identifica porque parecen hermanitos. Están con piel de hermanos, de cristianos. Entonces no se los identifica. Pero ¿cómo un cristiano puede identificar a un lobo vestido de piel de oveja? Porque, escúcheme, porque convierten en libertinaje la gracia de Dios. Que somos salvos por gracia, aleluya, sí, somos salvos del pecado por gracia, pero ellos piensan que porque somos salvos por gracia podemos pecar. Jesucristo en Mateo 7:13 decía lo siguiente. Decía, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, los cristianos siempre, los verdaderos hijos de Dios, siempre seremos la minoría. Métete en la cabeza eso. Si tú estás en la mayoría, preocúpate. Si estás en la minoría, no te quejes, no llores, ni te sientas mal. Al contrario, regocíjate interiormente, porque quiere decir que estás con el grupo correcto. Dijo Jesús, guardaos. A continuación dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué dice a continuación de decir que hay una puerta ancha y un camino espacioso que lleva a la perdición, y que hay una puerta estrecha y un camino angosto que llevan a la vida? Y a continuación dice que nos guardemos de los falsos. En ese tiempo serían los falsos predicadores, los falsos pastores. Ahora, no es que usted le ve el hocico por ahí, le ve que las orejotas de lobo, no, están vestidos como ovejas, parecen igualitos y hasta mejores que los pastores. Parecen más ungidos inclusive. No se los puede reconocer así nomás viéndoles. Es por lo que predican. Si te predican una puerta ancha y un camino espacioso, eso quiere decir que no te predica santidad, que te predican libertinaje, que te pasan predicando prosperidad y nunca te hablan de santidad, de compromiso con Dios, de cambio de vida, que no hablan mucho de adulterio y de fornicación porque casi todos están en eso. Entonces, y si habla de eso se levanta y se van los diezmos y se va la plata. Entonces mejor de eso, y si habla algo, habla, pero así de pasito nomás, que no se vayan a enojar. Esa gente que es hermanos, Dios nos acepta así como somos. A Él no le importa, lo que le importa es tu corazón. A Dios le importa tu cuerpo. Dice que a Dios le damos culto racional con nuestro cuerpo. Una mujer vestida sensualmente, provocativa, le está dando culto al diablo, a la carne, no a Dios. Por eso que toda persona debe pararse frente al espejo y preguntarse a sí mismo, o preguntarle a Dios, al Espíritu Santo: ¿estoy vestida como para honrarte a ti? ¿O estoy vestida para provocar? ¿Estoy vestida como ramera? ¿O estoy vestida como una hija de Dios? Hay pastores que están llevando a su iglesia por una puerta ancha y un camino espacioso. O sea, donde podemos ir haciendo lo que nos da la gana. Total, el camino es ancho. El problema es que al final es muerte, es perdición, es infierno. En cambio, esos pastores que son celosos, que saben que a santidad Dios nos llamó, que saben que Dios nos libertó del pecado para que podamos escoger, elegir vivir en santidad, en el poder de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Entonces esos pastores siempre te están hablando del pecado. Si algún día tú te enojas conmigo, te bronqueas conmigo, por lo que sea, este pastor siempre,
Me voy a otra iglesia. Búsquese una iglesia donde haya un pastor que predique la puerta estrecha y el camino angosto. No se busque una iglesia, por muy linda que sea y por mucha gente que haya, por mucho que se saluden con el besito y con el abrazo y tanta cosa, no se deje llevar por ese tipo de cosas. Siempre esté con un pastor celoso de la santidad de Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Dios no puede ser el Dios de un pueblo pecador, de un pueblo inmundo, de una iglesia pecadora, fornicaria, adúltera, idólatra, llena de gente resentida que no perdona. Dios es un Dios de un pueblo santo. Por eso el día en que lo sacó Israel de Egipto, al tercer mes, justo al tercer mes, estaban delante del monte. Y Dios les dijo clarito, le dijo a Moisés, anda y pregúntales si quieren ser mi pueblo. Pero para eso ellos tienen que guardar mis mandamientos, mi pacto. Y tienen que prestar atención, oído a mis palabras. Y entonces serán mi pueblo especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19 está eso. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un sacerdote es uno que le sirve a Dios. Y los sacerdotes, escúcheme, mire cómo es celoso. Y perdone que insista en esta cosa. Dios les dijo, nunca me van a hacer un altar para mis sacrificios con gradas, sino que sobre la tierra, ahí me hacen los altares y ahí me hacen los sacrificios. No sea que al subir las gradas se descubra tu desnudez. ¿No ha visto esas mujeres que están con el vestido aquí? Que uno dice, Dios mío, que no alza la pata, que no suba la grada, porque se va a ver todo. Uno cierra los ojos y pide misericordia a Dios. O sea, ¿me entiende? ¿Cómo puede honrar una persona, sea hombre o sea mujer, a Dios de esa manera? Yo digo, el que tiene oído, oiga. No me voy a poner a la puerta para decir usted pase, usted no pase, vaya a cambiarse. No voy a hacer eso. Pero cada uno que el Señor le redarguya. Y viva, y vístase, y coma, y cualquier cosa que haga, hágalo para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Amén. Entonces decía Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lobos vestidos de piel de oveja. ¿Y quiénes son estos? Son estos que, escúcheme, que convierten la salvación, la gracia de Dios, en libertinaje. Que ya Dios mira el corazón nomás, que ya no importa que esto, que este otro. Entonces decía, no, así no es la cosa. Que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarnos, decía Judas, hermanos, ya que ustedes ya lo saben, porque yo ya les he predicado muchas veces, así como yo repito aquí muchas veces algunas cosas, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, mire que ellos usaban, tal como yo estoy usando, ellos usaban también a Israel como tipo, figura y sombra. Mas quiero recordaros, porque ustedes ya lo saben, se los recuerdo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó, mató, eliminó a los que no creyeron, a los que no obedecieron. Así que no te dejes llevar por esos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. No les hagas caso. Huye de ellos. Apártate de ellos. Porque estos que convierten la gracia de Dios en libertinaje son aquellos que predican una puerta ancha y un camino espacioso.
Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Pero quiero recordarles, quiero que sepan la verdad. La verdad es que Dios con la iglesia hace lo mismo que hizo con Israel. Dios, habiendo salvado a Israel sacándolo de Egipto, lo salvó, sí, así como nosotros nos ha salvado. Pero después eliminó, destruyó, mató a los que no obedecieron, a los que no creyeron en la severidad de Dios, en la justicia, en la rectitud de Dios. Ahora, hermanos, nosotros no es que somos perfectos de la noche a la mañana. La santidad es un proceso. Pero lo importante es que tú estés en el proceso de santificación. El problema es cuando tú digas, ay, nadie es perfecto. Esto que Dios me ama, así que Él me acepta así como soy. Escúchame. La Biblia dice que Dios nos recibió así como venimos. O sea, así como Israel lo aceptó, lo recibió así como estaban en Egipto. Porque ahí estaban en ignorancia. Pero Dios nos recibe, sí, vengamos como vengamos. Pero nos recibe para conformarnos a la imagen de su Hijo. No para que sigamos viviendo como nos da la gana, creyendo que Dios va a aceptar nuestro estilo de vida pecaminoso. Dios nos recibió y recibe a cualquier pecador. Venga haciendo lo que venga haciendo, haya tenido la vida que haya tenido, no importa todo lo que hizo antes de conocer a Cristo porque estaba en ignorancia, era esclavo del pecado. Pero una vez que fuiste salvo, Dios quiere conformarte a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos parecidos a la imagen de Jesús. Entonces, sácate la cabeza eso que Dios me ama así como... No, verás. Dios te ama, es verdad, pero Dios te ama, te aceptó y te recibió para conformarte, para perfeccionarte, para santificarte. Ojalá al punto que te parezcas a Jesús. ¿Y cómo era Jesús? ¿Era borracho? ¿Era mujeriego? ¿Era fornicario? ¿Era resentido? Él era santo, él era obediente a Dios, temeroso de Dios. Así nos quiere Dios. Entonces, sácate de la cabeza que Dios me ama así como soy, desobediente. No. Dios, sí, te ama, pero Él amaba también a Israel. Sin embargo, los que no obedecieron. Porque Dios no es como nosotros. El amor de Dios es con justicia. Entonces, mis amados hermanos, yo he querido complementar esto para que entendamos que la salvación es una cosa y la entrada al reino de los cielos es otra cosa. Le he dado esta enseñanza para que usted, en el temor de Dios, busque el camino de la perfección. Ande por el camino angosto y no ande por el camino ancho, para que se guarde de los lobos rapaces, pastores que no se los puede identificar de ninguna manera, sino solamente por su fruto, y el fruto del pastor es su enseñanza. Esto tiene que ver. También la vida de él, pero a veces eso no se sabe porque son hipócritas muchos. Tienen doble vida. Pero una cosa que sí tiene que ponerle mucho cuidado es la doctrina, lo que te enseñan. Dios es santo, santo, santo. Así como cantábamos esta noche.
Y Dios quiere hijos santos. Santos. Porque Él es santo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, tú vengas a ser eliminado. Y ese día le dice, Señor, pero si yo le salvé al hermano tal, por mí está en la iglesia. El Señor te va a decir, de cierto te digo que no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¡Anda en santidad! O sea, yo espero que me entiendan. Yo espero hacerme entender. Busquemos la santidad. Andemos en el temor de Dios. Los tiempos son malos, son peligrosos. Tenemos muchos lobos rapaces predicando en las redes sociales, predicando en las iglesias. Hay millones que siguen a Guillermo Maldonado y ese es un hijo del diablo. Y muchos otros como él. Así que tengamos temor de Dios y andemos en santidad. Póngase en pie, vamos a orar. Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman la palabra de santidad? Amén. ¿Cuántos aman el camino angosto, estrecho? ¿Sí? ¿O está muy estrecho? Muy angosto. Oremos. Padre, te damos gracias infinitas una vez más por tu palabra. Tú sabes que tengo temor de ti. Pero he sido impelido por ti a hablar cada vez más claro. Para agradarte a ti en primer lugar. Y para bendición de tu pueblo, mis queridos hermanos, con quienes, con muchos de ellos, Dios, llevo años y años juntos en este ministerio. Y lo que más quiero es bendecirlos con buena palabra, con la palabra de verdad, para ir a la vida eterna. Tengo gente aquí que me ha querido mucho, que me ha ayudado en muchas cosas y que tengo tanta gratitud por ellos. ¿Cómo no voy a esforzarme por predicarles la verdad y guiarlos a la vida eterna? En estos tiempos que son tan oscuros, tan complicados, tan difíciles, donde hay tanta apostasía, tantos engañadores que arrastran tras sí a tu iglesia, a tu pueblo, Dios. Gracias, bendícenos, que tu mano esté sobre nosotros, guárdanos, cuídanos, Dios, en tus caminos, que no nos apartemos, cuídanos de falsos maestros, de falsos pastores, que están en las redes, que están por todos lados, que ya no necesitan venir a este púlpito aquí a pararse como yo, porque están predicando y gritando a través de la televisión, a través de las redes sociales. Y muchos están que escuchan y escuchan ese tipo de enseñanzas que los aparta de la verdad. Así que guárdanos, cuídanos, Dios. Te ruego por Eduardo, por Edwin, por Jonathan, por Jesús y por todas las personas que estamos compartiendo, Dios. Que tengamos celo por la santidad y que guiemos en la verdad a tu pueblo. Yo sé, Dios mío, que muchos pueden hasta insultarme por decir que podemos ser eliminados del reino de los cielos. Porque por años hemos aceptado, no tanto porque la Biblia nos ha convencido, sino porque alguien nos convenció de que la Biblia dice eso. Y es por eso que hay mucha gente que se relaja. Porque ¿cómo no se van a relajar sabiendo que la salvación no se puede perder? Primero, porque confunden salvación con entrada al reino de los cielos.
Oh Dios, danos sabiduría y entendimiento. Te lo agradecemos, Padre. Con todo nuestro corazón, con toda la fuerza de nuestra alma, Señor, te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.